probablemente casi finales del 80, ver tétanos neonatal era así pan de cada día, porque la vacuna, aún la triple, era extremadamente raro como rutina. Solamente accedían alguna gente que tenía, digamos, disponibilidad económica o era muy responsable. No era como es ahora el programa ampliado de inmunizaciones. Y era simplemente la triple en esa época, ¿no? Pero llegó un momento que los problemas de difteria, coqueluche, tétanos, era tan grave que moría tanta gente que se hizo, no sé si les he comentado ya a ustedes, creo que sí, en algún tema he debido comentarlos, más o menos en 87, por ahí, ha habido una reunión en Alma Ata, en la India, para haciendo énfasis a la prevención primaria en salud. Entonces, ¿qué es prevención primaria en salud? Prevenir enfermedades, por ejemplo, a través de fomentar la lactancia materna, de hacer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles con vacunas, que ya existía la triple, pero que no era así generalizado. Aplicar estas vacunas y muchas otras, la prevención en cuanto a alimentación, etc. Porque hasta ese momento lactancia materna, por ejemplo, ni se mencionaba en libros, no se llevaba, era solo la lactancia artificial, aunque no lo crean ustedes. Era así, así hay cambios en la medicina tan increíbles, ¿no? Entonces, el tétanos era en ese momento, el neonatal y el tétanos del adulto, terriblemente frecuente. Ahora es extremadamente raro que veamos este tema. Pero es muy importante este tema porque todavía se ve en algunas personas que acuden del área rural, donde no tienen, digamos, esta cobertura, viven muy lejos, o son muy pobrecitos, muy ignorantes, etc. Un sinfín de factores. Vamos a ver, como introducción, podemos decir que esta es una enfermedad infecciosa, pero no es contagiosa. No se contagia ni por la vía oral ni por la vía respiratoria. Sin embargo, al ser producido por un germen, que es el Clostridium tetani, es una enfermedad infecciosa y ustedes lo han llevado en infectología, ¿verdad? El tétanos del adulto. Entonces, no es nuevo, queridos estos, solamente que en pediatría tiene una connotación un poquito diferente, ¿ya? La espora de este Clostridium tetani vive en el suelo, esa es su característica, pero no vive en cualquier suelo, queridos. Por ejemplo, si ustedes quieren cultivar aquí, por acá, algún terreno baldío así, difícilmente van a encontrar, pero si se van al área rural, ahí se encuentran grandes cantidades. ¿Por qué? Porque los animales de labranza domésticos en general, vaca, caballo, burros, mulas, ovejas, cabras, todas estas, en sus heces tienen ingentes cantidades de las esporas del tétano, grandes cantidades. Y en el campo todos tienen un corral único, ¿verdad? Donde comparten burros, todo campo, ovejitas, todo. Y ahí están durmiendo sobre un colchón de esta situación. Entonces, la sintomatología en términos generales es debido a una toxina que produce la parte, digamos, vital de esta espora, porque la espora es una especie de huevo que tiene una cubierta muy resistente, ¿verdad? Pero de ahí eclosiona una forma vegetativa y es la que elimina esta toxina, que es la tetanospasmina, responsable de toda la sintomatología. ¿Qué es lo característico de este cuadro? Es la rigidez del músculo estriado, no del músculo liso, del estriado, de toda esta musculatura que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y esta contractura muscular tiene una característica de que se exacerba y llega así a un culmen muy terrible con estímulos diversos externos. Pueden ser, por ejemplo,
una luz así como esta, radiante, que es un estímulo muy grande que no me permite dormir, digamos, ¿no? Frente a la luz intensa, a un ruido intenso, frente al tacto, ¿verdad? Son estímulos sensoriales muy fuertes. Entonces, estos estímulos hacen que ese niño acentúe mucho la rigidez, ocurran verdaderas contracturas que muchas veces terminan en convulsiones tónicas muy fuertes. Y esto es un cuadro muy severo. ¿Cómo es la epidemiología del tétanos neonatal? Sigue siendo todavía en poblaciones muy pobres como el África, algunas zonas de la Asia, algunos bolsones de pobreza de Latinoamérica, donde no llegan adecuadamente las vacunas, sigue siendo un gran problema de salud todavía, ¿ya? La incidencia será inversamente proporcional al nivel de desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Cuanto más pobres, el problema será más grande. Si una persona tiene un buen nivel cultural, esto será menor, ¿verdad? La letalidad, la mortalidad siempre es alta, particularmente en neonatos y en los ancianos. Ya saben ustedes esto, porque estos dos extremos de la vida tienen una inmunidad terriblemente precaria, ¿no es cierto? Unos que no han formado bien y el otro extremo que ya, digamos, están en su fase terminal donde la médula, que es la fábrica, se ha llenado ya de grasa. Casi no hay buena vascularización y por lo tanto hay mala producción del sistema defensivo. En pediatría, que es el tema que nos interesa a nosotros, chicos, es una alta incidencia el tétanos umbilical. ¿Por qué? Ya les he dicho que la mayor parte, si alguna vez tienen la oportunidad de ver, va a ser en un niño que viene del campo, que no tiene vacunas, ¿no? ¿Y qué pasa ahí en estos lugares, pero tan alejados, remotos, que casi siempre en el área rural la gente tiene sus ovejitas, sus animalitos, sus cabras ahí en el corral, ¿no es cierto? Y ellos, por ejemplo, en la parte de las montañas, sacan la lana de la oveja, por más de que la laven, en general no tienen ni mucha agua a disposición. Hilan de esto. ¿Saben lo que es hilar? Esta lana que han sacado la escarmenan así y luego hilan y hacen una cuerda relativamente delgada que en quechua es caito, se llama caito, ¿ya? Entonces esta hilan y con eso ellos tejen su ropa, sus ponchos, su vestimenta en general y les sirve, es el cordón que tienen para hacer cualquier situación. Entonces cuando nace el niño, obviamente no tienen dinero ni para tener agua hervida, ni nada estéril. ¿Y con qué ligan? Ligan con el caito. Y ese caito está lleno, es de la oveja que está durmiendo en la caca donde hay esporas del tétano, ¿verdad? Entonces, ahí se contamina. Y en ese proceso, ¿con qué cortan el cordón umbilical? Muchas veces se sabe, hay mucho estudio al respecto. Por ejemplo, que esas culturas que intentan de que la cosa sea más limpia, tienen una creencia de que no deben cortar con el cuchillo. Tijera no tienen, no deben cortar, pero entonces ellos, he leído esto, que ellos rompen una piedra y de la parte interna, que es limpia supuestamente, pueden cortar con eso, no se ve en todos los casos, ¿no es cierto? Cortan con lo que pueden. Pero cuando el cordón sufre ese proceso de momificación, cuando la gelatina de Wharton se está deshaciendo, medio se torna purulento, ¿verdad? Con un tejido necrótico. Entonces, es el tejido ideal para desarrollar y que siga ese curso, que esas esporas eclosionen y salga la forma vegetativa. Por eso que la principal entrada es el cordón umbilical, ¿ya? El tétanos umbilical generalmente se debe a la falta de asistencia del parto en una institución, hospital o
centro, o falta de inmunización también. Las embarazadas, por eso que ahora se hacen las 5 dosis a las embarazadas, ¿verdad? Para prevenir a su bebé, que tal vez no lo llega a vacunar. La etiología del tétanos, ya hemos dicho, es el Clostridium tetani, pero que tiene una característica muy importante. Este es un bacilo gram positivo, pero que es anaerobio estricto. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Anaerobio, ¿qué quiere decir? En el aire. Que no vive con oxígeno, ¿verdad? Está. Si fuera aerobio, sí, le encanta el oxígeno, pero este es anaerobio, que no vive con oxígeno. Le gusta, entonces, estas heridas putrefactas, necróticas, así, donde desvitalizadas, donde no hay oxígeno. Esa es su característica. Anaerobio estricto. Sí. No, si hay oxígeno, no vive ahí, no se desarrolla. Tiene que ser un medio muy especial. Se desarrolla a partir de esporas en condiciones de anaerobiosis, donde estas esporas, les he dicho, son terriblemente resistentes a la desecación, al calor intenso, al frío intenso, a los antisépticos, son bien resistentes. Y por esta condición estos pueden vivir años en el suelo, sin morir, y pueden vivir. En los tejidos lesionados, sin embargo, un ejemplo es del cordón umbilical, otro es que se haga una herida, por ejemplo, un adulto que está arando y se echa una herida, como es pobre no va a curarse, se infecta, y como está trabajando ahí, el terreno de labranza le entra, ¿verdad? Le entra el tétano. Entonces, en esos tejidos necróticos anaeróbicos hay una rápida conversión de esta parte de las esporas a la forma vegetativa, sale una cosita así. Y esta es la que va a producir las toxinas, ¿ya? Y produce particularmente la tetanolicina y la tetanoespasmina, que es la toxina específica para producir todo este conjunto de signos y síntomas. El periodo de incubación es variable, de 3 a 21 días. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la conversión de la espora hasta la llegada al sistema nervioso central. Ese es el periodo de incubación, ¿ya? Desde que se vuelve así y capaz de producir las esporas hasta la llegada al sistema nervioso. Y esto tiene un valor pronóstico. Cuanto más cortito es el periodo de incubación, más grave será el cuadro. ¿Cómo es el cuadro clínico del tétanos, chicos? Estos bacilos que se encuentran en estas heridas necróticas son capaces de producir 2 exotoxinas, ¿ya? 2 exotoxinas que son la tetanolicina, que no revierte mucha gravedad. Como su nombre lo indica, a veces produce un poco de hemólisis, algo así. Es una sustancia hemolítica, pero sin mayor trascendencia. Pero la que sí es bien importante, es la tetanoespasmina, ¿ya? Responsable de toda la sintomatología del tétano. Existen, cuando quiero describir el cuadro clínico del tétanos, tengo que mencionar que existen 4 formas clínicas descritas en el libro del tétanos, ¿ya? Uno es el tétanos local que está localizado, digamos, la herida aquí, y aquí sí no va a ser el problema. Esto es raro, extremadamente raro. Generalmente se presenta en gente que ha tenido una o dos dosis contra el tétanos. Tiene una cierta inmunidad que no le ha permitido diseminarse y es localizado. Pero es raro, nunca yo he visto, chicos. Nunca he visto. Pero la forma frecuente es el tétanos generalizado. Luego también hay un tétanos cefálico. Este tétanos cefálico tiene un periodo de incubación rapidísimo, porque al ser cefálico la herida tendrá que estar muy próxima, ¿no es cierto? Acá.
y hay parálisis facial, ocular, etc., porque está cerca al encéfalo. El tercero es el tétanos generalizado, que es la forma más frecuente. Esta es la forma más frecuente, ¿ya? Y finalmente, el tétanos neonatal, que se lo describe como esto que estamos hablando, queridos, ahora. Como tétanos neonatal, pero en esencia, no se olviden, es tétanos generalizado. Nada más por la edad se la clasifica como separadito, pero es tétanos generalizado, la forma grave, severa y frecuente, ¿ya? Entonces, vemos aquí el tétanos generalizado, que es el que nos importa, que es la presentación cotidiana, es el que van a ver ustedes, tanto en adultos o en niños, que espero que no vean, porque cuando se ve es gravísimo, se hace investigación porque no recibió vacuna ese niño. Es la forma más grave y severa y frecuente de la enfermedad, ya les he dicho, y los síntomas son los que ya conocen, queridos. Los síntomas son de contractura muscular, de rigidez muscular en todo el grupo de músculo estriado. Empezando desde acá, que puedo yo tener trismus, la risa sardónica, ¿verdad? Hasta que parece que estuviera riendo. Hay sudoración, hay signos neurovegetativos como sudoración, polipnea, hay taquicardia, fiebre, retención urinaria, etc. Pero fíjense, aún en la fase de mayor gravedad, el sensor está preocupado. ¿Ya? En esta forma, chicos, por ejemplo, esta forma del tétanos generalizado, en la antigüedad, fíjense, que era tan frecuente el cólera, el tétanos, todo esto, en la antigüedad no era raro ver en la calle, por ejemplo, una persona convulsionando, sea hombre o mujer, pero imagínense que tenga contractura muscular así, con la sonrisa así, con la contractura y convulsionando, y en su forma más severa, en su expresión más severa, además se presenta opistótonos. ¿Se acuerdan lo que es eso? ¿Cómo es el opistótono, chicos? Eso, pero es un arco, ¿verdad? Por la contractura muscular, la cabeza está aquí y los pies están aquí. Y hay contractura en los músculos intercostales, porque todos los músculos, en los músculos intervertebrales, ¿ya? En los intervertebrales, y hacen esto, y a veces es tan fuerte esta contractura que llega a fracturar hueso, Entonces el opistótonos, dense cuenta, un paciente en esa época, en la Edad Media, que no se sabía a qué respondía esta enfermedad, era prácticamente gente que ellos decían que está poseída por el demonio, está poseída con la risa sardónica, convulsionando en opistótomos, y a esas los quemaban. Claro, no había cura tampoco, pues, en esa época, ¿no es cierto? Pero se confunde. Aunque no me crean, hay gente que cree todavía en eso, pero eso ya es parte de, digamos, de la ignorancia, ¿no es cierto? De no saber que existe esto, ¿no? Esto otro que les digo es bien importante, que aún en la forma grave el sensorio está conservado y la curación es larga, de 4 a 6 semanas, imagínense, estando con el tratamiento. Entonces la toxina ha impregnado a las células nerviosas y el paciente continúa todavía con los pese al tratamiento. El tétanos neonatal suele ser generalizado, en su gran mayoría. Hay otros autores que dicen siempre es generalizado. El tétanos neonatal es muy grave, frecuente en países en vías de desarrollo, son todos los pobres. La mortalidad es muy elevada, se acerca al 90%. La puerta de entrada, el ombligo, generalmente ya saben por qué. Y el periodo de incubación corto, mucho más que en el adulto.
La sintomatología, el primer signo en aparecer es una contractura a nivel de los músculos orbiculares. ¿Se acuerdan de anatomía, verdad? Que tenemos aquí un músculo, el orbicular del labio, y tenemos también los ojos, ¿verdad? En anatomía eso vemos, ¿no es cierto? Entonces, es el primer signo en aparecer, es la dificultad para succionar debido a esta contractura del orbicular de los labios. Así, terrible, ¿no es cierto? Esto se contractura y ¿qué hace? Que la boquita del bebé se vuelva como una trompita, así. Imposible que este pueda abrir su boquita para succionar, ¿cierto? Rápidamente se generaliza en una rigidez general a todo el cuerpo, seguida de espasmos generalizados, pero hay una posición típica del neonato, que esta, a ver, para que me miren bien, tiene en primer lugar, la facie es bien característica. Tiene los ojitos casi cerrados porque estos músculos orbiculares están contraídos, la boquita así como una trompa, pero lo típico es esto, que ellos tienen los puños bien cerrados, contracturados, flexionados, así, y pegados al tórax, ¿ya? Y las extremidades inferiores están en hiperextensión, los pies así, rígidos, totales, que no se pueden doblar. Entonces, esa es la imagen típico. El diagnóstico es re sencillo de esto, es claro si yo conozco qué espero encontrar en usted, ¿verdad? Entonces, aquí dice miembros inferiores en hiperextensión y los superiores en hiperflexión, pegados al tórax, y con esto bien apretado, difícil de hacerlos así, extender, no se puede, así bebecitos, pero es además, se presenta el opistótono, que ya sabemos, en los minutos se puede presentar, es intenso, hay risa sartórica, ojos cerrados con bléfaroespasmo, labios protruidos y contraídos, y el espasmo de músculos da muchas veces periodos de apnea muy grandes. Estos espasmos en general empiezan a disminuir a partir de la segunda semana de estar en tratamiento, pero pueden persistir hasta la cuarta semana. Por eso que muchas veces, cuando rotaba, por ejemplo, neonatología, era tan triste ver que estas madres pobres campesinitas que tenían 5 o 6 hijos, que se venían de lejos, ellos lloraban porque no veían mejorar a su bebé. La primera semana, la segunda semana, igualito evolucionando, estando con todo, ¿no? Y ellos decían, yo tengo 6 hijos chiquitos, tengo mis animalitos, se van a morir. Para ellos es todo los animales, porque es su fuente de subsistencia. Entonces, unas 2 oportunidades he visto que han dejado a su hijo porque a la cuarta semana seguían. Así de triste es esto. Se quedaban hasta que estaban bien gorditos y los ponían en adopción a los pobres, porque las enfermeras se encariñaron. Bueno, el diagnóstico es la clínica. Si se fijan ustedes, queridos, la clínica es típica, es única para este cuadro, ¿verdad? Es bien parecida. Lo característico, los espasmos, la contractura muscular, todo lo que hemos hablado. Antecedentes de herida, parto domiciliario en el campo, ¿verdad? Que ha sido con tétanos umbilical, la herida está a nivel de esto. Y el laboratorio no sirve. Porque yo no puedo esperar, queridos. Hay la tinción de Albert que se puede hacer, pero no tiene sentido, no sirve, porque todos, así con los ojos cerrados, todos diagnosticábamos ese segundo. Este es un tétano. Y hay que hacer en el acto, todo en el acto. Hay que hacer toda la ley. Entonces, por eso se habla que realizar cultivo no tiene sentido, ni siquiera la tinción que tiene un tiempo. Entonces, entramos al tratamiento, ¿ya?
el tratamiento, la primera medida, queridos, la primera medida es neutralizar la toxina. ¿Por qué? Porque no podemos esperar, no puedo hacer otro procedimiento antes, sino esta. Yo tengo que conseguir la antitoxina. Para eso, mientras voy a recoger la antitoxina, que en el CEDES hay, y seguro que lo mandan, siempre hay. Y hay una persona que está 24 horas para el suero antidifterico, para el suero antitetánico, para todos los sueros antirrábicos, siempre hay. Entonces, lo primero que se hace es neutralizar la toxina. Porque si se ha fijado al sistema nervioso central, a las células, ni aunque pongas litros o un turril de antitoxina, ya no se separa. Ya está impregnado, ya está hecho. Entonces, se debe hacer antes, cuando la toxina está circulando por la sangre, antes de que llegue y se impregne al sistema nervioso. Lo más rapidito se utiliza la antitoxina tetánica, que hay una homóloga, que es una gamma globulina hiperinmune, de 3.000 unidades en niños y 6.000 en adultos por la vía intramuscular, pero la más utilizada probablemente, porque tenemos a disposición, es la heteróloga, ¿ya? 10.000 en niños y 20.000 en adultos, mitad intramuscular, mitad endovenoso, pero hay un pequeño riesgo de alergia o anafilaxia, ¿no? Porque es heterólogo. Luego, dos. Hasta que se haga este trámite, ya debe estar canalizado este niño, ¿verdad? Se debe hacer una limpieza quirúrgica de la herida. O sea, tengo que sacar absolutamente todo lo necrosado, porque si no saco, ahí se van a seguir dividiendo, ¿verdad? Va a seguir. Yo tengo que sacar eso. Por eso que se hace una limpieza exhaustiva, quirúrgica, y muchas veces agua oxigenada en grandes cantidades. Los cuidados intensivos se tiene aquí. El personal, queridos, debe tener mucha experiencia en este manejo. Por eso que en neonatología muy particularmente no rotan la tierra, porque son expertas en atender membrana hialina, dificultad respiratorio, convulsiones, este tipo de situaciones, a los prematuros, todos saben. Cuando estás rotando el interno, hágale esto. Sabían hasta cómo estimular cuando hacían apneas. Absolutamente, es un personal que no se mueve. Entonces, estas sabían atender muy bien y siempre saben atender. Se necesita, digamos, un personal entrenado, se debe colocar una sonda nasogástrica porque no se puede alimentar por la vía oral, con todo el cálculo necesario metabólico, un ambiente tranquilo, con estas cortinas oscuras, azul oscuras o negras. Hagan de cuenta que este es la sala de neonatología de infecciosas, que generalmente es más pequeño que la otra, ¿verdad? Porque es infecciosas aislado. En un rincón, rincón alejado, está la mesa de la licenciada que va a poner la medicación, va a hacer el cambio de suero, va a colocar el diazepam, la antitoxina, todo, con una luz así, indirecta, así, directa. Y todo el ambiente en penumbra, casi oscuro, ¿ya? Ya sabemos por qué no haya luz intensa que me estimule, ¿no es cierto? Las puertas acolchadas, como de vaivén, como de quirófano, para hacer así, que no hagan ningún ruido, acolchadas y que se cierren solitas. El cambio de pañal siempre era después de haber colocado el sedante, el diazepam. El diazepam es, digamos, el relajante muscular y además como anticonvulsivante, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente tranquilo, el cuidado intensivo. En quinto lugar está el antibiótico, que no se espera sea quinto, así. Son casi situaciones simultáneas, ¿verdad?
El antibiótico de elección, al ser un bacilo gram positivo, es la penicilina sódica. Para el Clostridium es la penicilina sódica, no es la amoxicilina, no es cefalosporina, es penicilina sódica. Penicilina sódica. Endovenoso cada 6 horas. El tratamiento de los espasmos y las convulsiones, ya sabemos que es el diazepam, que es el mejor, ustedes saben que es el mejor relajante muscular, ¿verdad? Y un anticonvulsivante de emergencia. Y la dosis es 0,5 miligramos por kilo de peso dosis. 0,5 miligramos por kilo de peso dosis. Aprendan esto, chicos, porque es una droga de emergencia. Si les viene una convulsión febril, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, y la dosis, la forma de aplicar, ya han aprendido uno del bicarbonato, ¿verdad? Esta es otra droga de la emergencia. Entonces, 0,5 miligramos kilo peso dosis sin sobrepasar nunca 1,5. Dosis, no es día, es dosis. Entonces, yo preparo 0,5 miligramos. La ampolla tiene ¿cuántos? 10. La ampolla tiene 10. 0,5, es una miseria. Entonces yo agarro esto y por el caucho directamente a la vena se pone lento. Ese paciente está convulsionando o está en una contractura grave, o si me viene una convulsión a la emergencia también, ¿verdad? Se pone lento. En el momento que el paciente se relaje así, deje de convulsionar, se para, aunque haya colocado la mitad de su requerimiento. Para. Pero muchas veces, no tan veces, menos frecuentemente, este paciente sigue convulsionando. Entonces yo agarro otro 0,5. Con eso ya he hecho, ¿verdad? 1 miligramo. Entonces vuelvo a colocar lentamente, generalmente con este paso. Lo extremadamente raro es que necesite calcular una tercera hasta llegar a 1,5. Eso es lo raro, ¿ya? Pero igual, apenas deja y ahí paramos, ¿ya? Esto se debe aplicar cada 6 horas o en caso necesario si el paciente, pese a eso, sigue convulsionando. Es raro esto. Generalmente esto está en terapia intensiva. ¿Quién maneja? Es el anestesiólogo o el intensivista, porque fíjense acá, prácticamente casi debería estar intubado, porque ya ha utilizado una buena cantidad de diazepam y utilizar fenobarbital. ¿Qué produce, chicos, si yo sumo estos dos? ¿Qué produce? Depresión, ¿qué depresión? Respiratoria. Cardiorrespiratoria. Entonces, se muere en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces, ambos son depresores cardiorrespiratorios. Entonces, por eso que se debe estar intubado, etcétera, con un manejo así. Fenobarbital, pentotal o alguna de estas situaciones, pero que son de manejos ya ni siquiera del pediatra, ya es del intensivista o de la anestesióloga. Eso es, queridos. ¿Está claro? ¿Claro? Sí. Bueno, yo los dejo. Ya está, ¿no? Mamita, ¿A usted? No, dame la otra clase, amorcito. ¿La de hoy día? No, pero hazmelo rápido, yo quiero ir. Yo también quiero ir, porque tengo otra emergencia. Helen, presente. Luz Dari, presente. Nayeli, Adriana, presente. Fernando, presente. Javier, presente. Karen, presente. Brenda, Camila, Ivana, presente. Miguel, presente. Nicole Daniela,
Winston, Alejandra, Jocelyn, Cintia, Jessica, Livia, Pueden estar saliendo Kevin los que ya Benjamín. contestaron. Ruth, Janet, Claudia, Rodrigo, Vanessa, Sí, es para que sean de